Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de apertura del diálogo de escritores latinoamericanos. Para darles la bienvenida, el saludo del coordinador de este encuentro, el señor Miguel Gaya. Miguel. Sé que todos ustedes han venido hasta acá para escuchar el discurso de apertura protocolar del diálogo latinoamericano de escritores, y para la excepción de ustedes voy a ser breve. Para no olvidarme de nada, lo tengo por escrito, así que voy a tratar de leerlo de una forma monótona también. Y como corresponden los protocolos, bueno, lo primero son los agradecimientos. El primer agradecimiento es para el Centro PEN Argentina, que me ha designado para colaborar con la Fundación del Libro en la realización de este diálogo, en representación de sus socios escritores. Y después, bueno, a la Fundación del Libro y a la Comisión de Cultura de la Fundación del Libro, que me abrió los brazos para trabajar y me brindó esta oportunidad con absoluta libertad para decidir sobre el contenido de este diálogo. Y el segundo agradecimiento, por supuesto, es para los escritores, tanto de todos los países, que aceptaron venir de muy buena gana y sin hacer demasiadas preguntas, afortunadamente, y los escritores argentinos que nos representan. También el equipo organizador, que hace que esta padélica feria funcione bien, que creo que tiene que haber un reconocimiento para ellos. Y después también para quien funciona como coordinadores de las mesas, que es un rol muy importante, porque la función principal de ellos es evitar que los panelistas golpeen a los asistentes, porque justamente ellos se golpeen entre ellos. No se lo pedimos porque es imposible, esto va a suceder seguramente. Y porque hemos planteado este diálogo no como un diálogo cristalizado, sino este diálogo no está planteado para la unanimidad, sino que buscamos temas sobre los que no existen consenso previo o que no están definidos al comienzo de la mesa. Todas las mesas tienen una pequeña trampa para que se cuelen por estas mesas la diversidad de ideas. Y lo planteamos de este modo no porque valoremos más el disenso que la unanimidad, sino porque cuando se discute se piensa un poquitito más que en la unanimidad. En general, cuando hay demasiada unanimidad es que no se piensa demasiado. Y los escritores somos propensos más a pensar que a obedecer. Por eso esta edición hemos privilegiado la heterogeneidad de propuestas básicamente literarias y la pluralidad de temas, y para eso, para que de esta discusión surja una flor rara que necesitamos mucho los argentinos, que es la tolerancia. No es la uniformidad de pensamiento, sino tolerar y aceptar la existencia del otro, respetarlo. Finalmente, querría poner estas mesas bajo la advocación de dos escritores que han hecho del pensamiento independiente una profesión de fe. Me refiero a Elvira Orfé y Sergio Pitol. No solo porque son dos escritores enormes y hermosos, a los cuales recomiendo que corran a comprar sus libros inmediatamente que termine esto, sino porque tienen algunas características comunes. La primera es la vocación de decirlo todo en sus propios términos. La segunda, ser extremadamente serios en su trabajo, tener un sentido del humor que nos salva de la solemnidad del miedo. Y de un modo especial, ser, además de escritores, traductores. En el caso de Sergio Pitol como oficio, y en el caso de Elvira Orfé como escucha. Ambos pusieron a disposición de los lectores mundos particulares, mundos especiales, que nos hubiéramos perdido de esa belleza si no hubiesen estado ellos de por medio. Y por último, ellos fueron lectores refinadísimos, insaciables y sobre todo generosos, porque nos brindaron a nosotros como lectores estos universos. Y yo creo que de esto se trata la feria, de tener acceso a esa lectura que tanto y tan bien nos alimenta. Por lo tanto, bajo esta doble advocación, declaro oficialmente abierto este diálogo. No hacemos corte de cinta para no molestar
conversación y que ojalá resulte este diálogo tan desafiante y feliz como ha sido para mí conformar este diálogo. Muchas gracias. Este diálogo de escritores latinoamericanos, damos ya paso a la primera de las charlas, Poética del fútbol, pasión de multitudes. Será desarrollada por el escritor argentino Eduardo Sacheri, a quien damos la bienvenida, el escritor mexicano Juan Villoro. Y en la coordinación de este encuentro, quien ya toma la palabra es otro escritor, pero también periodista y editor de la revista Viva, Horacio Convertini. Horacio, bienvenido. Vamos a hablar de poética del fútbol y creo que vamos a terminar hablando más de fútbol que de poética, es una sospecha. Voy a presentar al win derecho del equipo, Juan Villoro, escritor, académico, periodista mexicano, dramaturgo, guionista de cine, ganador del premio Ralde por su novela El Testigo, jugó en las inferiores de los Pumas del UNAM y es hincha en Necaxa. ¿Cómo le fue en Necaxa? Más o menos en el tiempo. Bueno, acabamos de ganar un torneo de Copa. Bien, ¿no? Que ya para nosotros como si hubiéramos ganado la Champions. Muy bien. Ha abordado la temática futbolera en numerosos artículos y libros como Ida y Vuelta, de Cefarralo, Balón Dividido, editado por Planeta. Win izquierdo, Eduardo Sacheri, escritor, docente, guionista de cine, ganador del premio Cajaguara por La Noche de Usina. Sabemos de La Pregunta de sus ojos, fue llevado al cine por Campanella y ganó, el film ganó el Oscar a la mejor película extranjera de 2009. Hincha independiente, está contento con Independiente. Y su primera vez en una cancha fue en un Morón 3, Plan de 1. Carrera literaria está marcada por el fútbol, desde el entrañable libro de cuentos Esperando a Tito, y está salpicado por todos lados, en sus novelas, por ejemplo, Arauz y la Verdad y Papeles en el Viento también. Bien, y como comienzo, como disparador, voy a tomar una frase de Eduardo que escribió. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Y aquí es la primera pregunta para los dos. ¿Qué les enseñó a ustedes el fútbol? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es complicado decir qué te enseñó el fútbol. Cuando yo era niño, yo tenía una buena memoria, como tantos aficionados, para retener alineaciones, ¿no? Uno de los grandes misterios de la pasión futbolística es que personas que son bastante incapaces para recordar algo, entre otras cosas su aniversario de bodas, por ejemplo, de pronto tienen una memoria absolutamente formidable y se acuerdan de la selección húngara que estuvo a punto de ganar en 1954 sin ser húngaros, ¿no? Entonces ese tipo de mnemotecnia extraña que solamente ocurre con la pasión y que es una de las escenas cumbre, por ejemplo, de El secreto de sus ojos, ¿no? Cuando dice alguien puede renunciar a todo menos a sus pasiones, ¿no? Y es ese momento en donde se va indagando a través de las pasiones de un hincha de qué tipo de gente puede ser a partir de las pasiones que revela en sus cartas. Entonces el fútbol te da eso, te da una sensación de pertenencia a un mundo un poco extravagante. Y mi padre, que era profesor universitario, él era filósofo de profesión, me llevaba a los estadios. Yo pensaba que me llevaba a los estadios porque a él le encantaba el fútbol. La verdad es que me llevaba a los estadios porque se había divorciado de mi madre y no sabía qué hacer conmigo los domingos. Y me llevó algunas veces al zoológico, pero eso pues se acaba rápido esa diversión. Luego al cine, recuerdo que vimos El Tigre de Bengala, sí, películas de la época, pero no siempre hay buenas películas en cartelera para niños. Y entonces en el fútbol encontré una manera de entretenerme. Y yo pensaba que él era aficionado y él pensaba que cuando yo memorizaba alineaciones, me estaba preparando como para una pedagogía posterior. Decía, bueno, mi hijo no es buen estudiante, no sabe prácticamente nada, pero si memoriza tantos nombres y tantos marcadores y tantas cosas, pues a lo mejor alguna vez hará algo con eso. Él pensaba que era el origen de una vocación científica, ¿no? y que yo tendría muchos datos con eso, pero creo que el fútbol solo me llevó al fútbol. Entonces es uno de los grandes misterios, pero al mismo tiempo, cuando digo el fútbol solo me llevó al fútbol, empiezo a pensar qué es el fútbol.
Y hace rato Eduardo comentaba algo muy hermoso, que es que hay algo detrás de las jugadas, hay algo detrás de las acciones. Digamos que los goles tienen vida privada, tienen secretos. Los goles que uno anota, si es que acaso anota cuando es un jugador aficionado, pero también las cosas que se ven, que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué se está poniendo en juego más allá de lo que estamos viendo en la cancha? ¿Qué rivalidades ocultas, qué complejos, qué nerviosismos, qué está tratando de saldar un jugador con determinada jugada? Entonces, cuando digo al fútbol, todo me llevó al fútbol, en realidad me llevó al mundo, porque esas jugadas, esas pasiones, esas rivalidades, esas tensiones, esas solidaridades que surgen en la cancha, pues son una pequeña metáfora de cualquier circunstancia que uno puede vivir en la vida, ¿no? Y en fin, yo creo que la gran educación que yo tuve en los estadios fue esa. Y esto lo descubrí sobre todo cuando pude ir ya por mi cuenta. Y entonces mi padre dijo, bueno, yo ya no voy, descansó, ya no voy a la cancha contigo. Entonces lo que yo había pensado que había sido para mí acompañarlo a él en su gran pasión, en realidad me di cuenta que él había ido para estar conmigo, lo cual me pareció más conmovedor, porque era mucho más interesante que él no me llevara por su propia pasión al estadio, sino que estuviera ahí acompañándome a mí. Y entonces, alguna vez hablamos de esto, hablamos de esta situación, y pues creo que eso es lo que me dio también el fútbol, esa especial alianza que puede existir entre dos personas que comparten juntos muchas cosas en los estadios. A veces ese contacto insólito con un total desconocido, ¿no? Y eso es singular, ¿no? A veces puede ser incluso un contacto extraño con alguien de otro país. Por ejemplo, aquí la primera vez que vine a un partido en Argentina fue en el Monumental de River, el clásico Boca River, y en esa ocasión un aficionado me reconoció por mi acento que yo era mexicano y me dijo, ¿vos sos mexicano? Y digo, sí. Y me dice, a mí me han dicho que México, que es un país muy misterioso, el equivalente a un hincha de River se puede sentar al lado del equivalente a un hincha de Boca y dice, y no se mata. Y entonces dije, me pareció que era una descripción positiva de los mexicanos. Y entonces yo dije, sí, somos bastante pacíficos, es cierto, puede estar alguien del Guadalajara junto a alguien de la América, muy tranquilos. Entonces me dice, de manera inolvidable, dice, pero qué degenerados. Eso también te da el fútbol, es decir, te abrazas con un desconocido porque tu equipo metió un gol. Conoces un argentino que no sabes nada y te da un microcosmos de la ideología argentina respecto al fútbol, ¿no? Convives con un padre pensando que tú le haces un favor y en realidad él te lo estás haciendo a ti. Esas son las reglas secretas de las relaciones humanas que cristalizan en los estadios, y me parece que en ese sentido, cuando yo pensaba que el fútbol solo me llevaba al fútbol, en realidad me estaba llevando a una forma del mundo. Escuchamos a Juan y listo, yo me conformo con él. Voy a tratar de ser breve para escucharnos rápido a ustedes. Pienso en tres cosas que me enseñó el fútbol. Con esto no digo que solo el fútbol las enseñe, porque a veces cuando uno encuentra del otro lado a alguien demasiado limitado en sus conceptos, puede sospechar que uno está haciendo una apología del fútbol por el fútbol en sí. Y el fútbol vale en tanto juego y en tanto a dónde conduce. Cualquier cosa que te conduzca a otros lugares más complejos me parece es una excelente oportunidad como puerta. Yo conozco esta. No estoy diciendo que es la única. Pero, por ejemplo, cuando yo era chico, era extremadamente tímido. Creo que lo sigo siendo, pero entonces lo era mucho más. Y me costaba, digamos, cuando cumplí 10 años por una serie de dificultades que surgieron en mi casa, yo me vi obligado a hacerme amigos en la calle, porque mi casa era un velorio. Necesitaba la calle y no sabía cómo. Lo que encontré fue el fútbol. Hasta ese momento yo había jugado al fútbol solo con mi padre, en la vereda de mi casa. Cuando cumplí 10, necesité juntarme con mis amigos, encontrar amigos, y encontré que si yo estaba dispuesto a jugar de arquero, de portero dirían ustedes,
podía ser valorado, porque ninguno quería ir al arco. Entonces yo me di cuenta que no necesitaba tanto talento como disposición al sacrificio cuando nosotros jugábamos en la calle, en el cemento. Entonces, el equipo que contara conmigo podía estar seguro de que yo no iba a tener problema en lastimarme con tal de atajar. Y eso permitió que cuando yo, el siguiente partido que rondara por ahí, los chicos de mi barrio dijeran, vení, jugá, Eduardo juega con nosotros. Esto de aprender cómo encontrar un lugar, yo lo aprendí con el fútbol. Y otra cosa interesante que aprendí con el fútbol es a perder. Todos perdemos, naturalmente, todos perdemos infinidad de veces, infinidad de cosas, infinidad de seres. Pero cuando yo era chico, yo era el menor de varios hermanos, el típico niño mimado, muy querido, muy mimado en todas las circunstancias, y en general el mimado no se lo hace perder. Mi padre me dejaba ganar. Mi hermana, cuando jugábamos a lo que fuera, me dejaba ganar. Jugando al fútbol nadie te deja ganar. Y mi primera reacción, y sigue siendo así, mi primera reacción frente a la derrota es la rabia. Pero el fútbol me enseñó que la rabia es un papelón delante de los otros, delante de los tuyos, porque los haces quedar mal, y delante de los otros, porque si son buena gente, les arruinás su victoria, y si son mala gente, disfrutan el triple. Y entonces eso me enseñó que cuando pierdo, en lo que pierda, tengo que perder con cierta hidalguía. Porque si el otro es buena gente, no merece que yo le arruine su triunfo. Y si es mala gente, no le voy a dar la enorme y turbia felicidad de mi tristeza. Y vuelvo al principio. ¿Hace falta jugar al fútbol para aprender esto? No, probablemente no. Habrá otras maneras. Yo lo aprendí gracias al fútbol jugado y a ese otro fútbol extrañamente jugado que es el fútbol de nuestros clubes, trágicamente delegado en otros. La tragedia del fútbol de nuestros equipos es que por lo menos cuando jugamos nosotros, indudablemente ponemos en juego nuestra autoestima. Cuando jugamos a lo que sea, nuestra autoestima está ahí. Y eso es muy arduo, porque si perdemos nos vamos a sentir horrible. Pero bueno, por lo menos podemos decir, fuimos nosotros. Yo hice mal esta nota periodística, yo arruiné esta cena con alguien amado. Es uno. Pero cuando se trata del equipo de fútbol son ellos. Mi felicidad o mi tristeza de los próximos días no depende de mí. Las hinchadas gustan de hacer un mito con ellas mismas y pensar que ellas ganan los partidos cuando todos sabemos que eso es mentira. En la enorme mayoría de las circunstancias las hinchadas están ahí, pero vos hablás con los jugadores y los jugadores profesionales tienen la capacidad de abstraerse mucho de lo que pasa afuera. Pero sin embargo necesitamos sentir que somos claves y en realidad no. Pero esto ¿ves? Mira, ahí hay otra enseñanza. Cómo a veces nuestra felicidad, nuestro destino, no depende en absoluto de lo que hagamos. En absoluto de lo que hagamos. También es una enseñanza, en este caso única. Cuenta que el antecedente americano, prehispánico en realidad, del fútbol, era una representación de la lucha entre el inframundo y el paraíso, entre la vida y la muerte. Y yo me quedo pensando si hemos cambiado mucho.
Bueno, el juego de pelota prehispánico era un juego de pelota sagrado, y toda la cultura prehispánica estaba invadida por la idea de la divinidad. Entonces se jugaba ahí no solamente un partido, sino que se jugaba el destino del cosmos, el destino de las cosechas. Entonces era la lucha entre las dualidades, ¿no? Lo masculino, lo femenino, el día, la noche, todas las tensiones posibles. Desde luego que esta sacralidad del juego, que en el caso del juego de pelota desembocaba en un sacrificio, los arqueólogos debaten si se mataba al ganador, porque era un honor ser sacrificado en aras del cumplimiento de esta economía de la fe, que era la que animaba el juego de pelota, o bien era el perdedor, muchas veces un prisionero de guerra, el que era sacrificado. No se sabe exactamente, pero sí desembocaba en un rito. Bueno, digamos que el fútbol tiene algo de esto, pero ya más suavizado, ¿no? O sea, las cosas no son tan dramáticas, por fortuna. Y yo escribí un libro que se llama Dios es redondo, aludiendo un poco a esa teología provisional en las canchas y a la condición inacible de la pelota, que bota como le da la gana, como todas las deidades que hacen sus caprichos. Pero creo que evidentemente pues ya el impacto que tiene el fútbol no es el de un rito, y además el fútbol está digamos lastimado por muchas cosas. Diego Armando Maradona dijo famosamente: la pelota no se mancha, pero se ha manchado muchísimas veces. Entonces el fútbol ha sido pasto de la xenofobia, la especulación económica, el machismo, el racismo, en fin, tantas cosas. Todos los jugadores rubricados con anuncios por todas partes, son anuncios ambulantes, y luego la situación absurda de que un jugador cuesta más él solo que todo el equipo contrario al que enfrenta, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, ¿dónde está la sacralidad de esto, ¿no? Y el fútbol, digamos que ha banalizado un poco su propio origen, creo yo, al comercializarse de la forma en la que lo ha hecho. Por ejemplo, ahora es dificilísimo que un jugador sea hincha de su propio equipo, ¿no? Eso es muy difícil, y eso también tiene que ver con esta pérdida de autenticidad y de valores, porque ¿cómo va a ser hincha de su propio equipo un jugador que de inmediato es vendido? Y eso lo saben ustedes aquí en Argentina, ¿no? Cada vez se traspasa jugadores más jóvenes. Se han tenido que crear leyes para que no se vayan jugadores muy pronto, al paso que vamos, digo, ya con la ingeniería genética pronto habría ya casi fichajes prenatales, ¿no? O sea, uno piensa que el hijo del Kun Agüero, por ejemplo, ¿no? Que es nieto de Maradona, hijo del Kun Agüero, hay que ficharlo ya en el embrión, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, ha ofendido de alguna manera el fútbol. Y pongo ejemplos también, no solamente de lo que le pasa a los propios jugadores, que son trasladados como mercancía por todo el mundo y pierden todo sentido de la identidad, salvo excepciones que se niegan a ser transferibles, sino que nos pasa a los aficionados que la pasión se pone en venta, ¿no? Yo vengo de un país donde un equipo, ¿no? Puede cambiar de sede. Pongo el trágico ejemplo de mi propio equipo, el Necaxa, que es un equipo que ha desaparecido, se ha convertido en otro, ha sido propiedad del más odiado de los equipos, que es el América, era el dueño del equipo, y finalmente el Necaxa era el equipo del sindicato de electricistas en la capital mexicana. Era un equipo muy popular, muy simpático, pero bueno, perdió totalmente este perfil, fue vendido, desapareció, fue vuelto a vender, etc. Y un buen día unos empresarios decidieron trasladarlo a otra ciudad. Entonces ahora juega en una especie de Patagonia mexicana, que está unas 6 horas en autobús de la Ciudad de México, que se llama Aguascalientes, y ahí juega el equipo. Entonces yo me identifiqué con este equipo, un poco por lo que decía Eduardo hace rato, de salir a la calle y querer ser de la calle, querer ser de ese barrio, encajar de alguna manera. Y entonces yo empecé también jugando con los chicos del barrio donde yo vivía, y descubrí que la mayoría de ellos le iban al Necaxa. Y entonces me hice de ese equipo porque quería ser del equipo de mi calle. Esa era mi noción de pertenencia. Pero con la especulación que hay ahora y la pérdida, digamos, de todo valor real que puede tener de pronto la afición,
y el imperio del comercialismo, mi equipo fue vendido, como les decía, a Aguascalientes. Entonces fui a verlo allá. Y entonces uno puede cambiar de todo en la vida, pero yo creo que el último grado de intransigencia emocional es el club de fútbol, ¿verdad? Porque uno puede cambiar de religión, puede cambiar de orientación política, de profesión, de pareja, hasta de sexo, ¿no? Con alguna operación, ¿no? Pero cambiar de equipo de fútbol es como decir, ya no soy el niño que yo era, quiero cambiar de infancia. Y eso sí me parece que es un poco grave, cambiar de infancia. Entonces, pues yo me sigo identificando con ese equipo, voy a verlo a Aguascalientes, estoy en la grada y de pronto me encuentro rodeado de japoneses. Algo raro pasa aquí, pero no crean ustedes que eran 2 o 3 japoneses, no, eran como 400 japoneses que me rodeaban. Y dije, bueno, hay una convención de japoneses en Aguascalientes, ya los japoneses están en todas partes. Y me explicaron que viven ahí porque la planta ensambladora de Nissan más grande de América Latina está en Aguascalientes. Y además, mi equipo, el Necaxa, tiene los colores rojo y blancos, que son los colores de la bandera japonesa, algo muy apropiado para ellos. Además, Japón es el país del sol naciente, y mi equipo, que su origen era de electricistas, es el equipo de los rayos. Entonces, toda la simbología, los colores, el apodo del equipo y todo, eran perfectos para los japoneses de Aguascalientes. Entonces, yo soy del Necaxa por sentido de pertenencia, porque yo quería ser de mi calle. Y esto me llevó a apoyar un equipo de japoneses de Aguascalientes. Esa es la identidad hoy en día, ¿no? Entonces, desde luego que entre el juego sagrado, ¿no?, prehispánico, que preguntaba Horacio, que decidía la balanza del universo, ¿no?, la cancha, el taste, como se dice en náhuatl, era el patio del mundo, ¿no? Entonces ahí se convocaba el cosmos. Bueno, evidentemente pues no hay la misma sacralidad en el juego, ¿no? Pero en los grandes días los milagros vuelven a ser posibles e incluso el Necaxa es campeón de Copa. ¿Crees que todavía sigue habiendo en el fútbol conserva, sobre todo el fútbol profesional, esa condición de vida o muerte? Tal vez, no sé si en el campo de juego, pero sí afuera probablemente. Bueno, yo creo que, pensando en lo que decía Juan al principio sobre la concepción simbólica sagrada del juego de pelota, yo creo que el juego es de vida o muerte siempre, simbólicamente hablando, y para eso está. La vida es algo enormemente complejo, inasible, contradictorio, confuso. El juego, el que sea, es una simplificación necesaria, pero simboliza esas otras cosas. Entonces, el juego metaforiza en pequeño y simplificado lo que el ser humano no puede hacer de otro modo que no sea jugando. Entonces me parece bien que mientras jugamos la vida sea solo eso que está pasando, porque para eso es un juego. Yo necesito sentir cuando juego que la vida se me va en eso, que en la derrota me acecha la muerte, pero porque si lo siento mientras juego, después puedo seguir viviendo. Pero necesito esa instancia donde las cosas luzcan definitivas, falsamente definitivas. Porque la diferencia es que cuando termine el partido, si perdí, me voy a sentir morir 5 minutos. Y cuando vaya saliendo de la cancha Independiente con mi hijo, así, ¿con quién toca la próxima? No, toca con San Lorenzo allá. Y esa sensación de muerte se ha disipado. Pero el momento del juego creo que requiere la entrega absoluta, como cuando uno es un chico. Y Juan mencionaba después esta cuestión de la niñez. Y me parece que
que es muy importante esta relación entre juego y símbolo y entre niñez y juego. Creo que lo peor del fútbol actual, del fútbol mediático actual, es que aniquila la metáfora, porque terminan, si uno escucha un sinnúmero de periodistas deportivos, igualan la victoria con la vida y la derrota con la muerte, y ahí deja de ser negocio. La gracia del juego es que no es como la vida. Si no, deja de tener sentido. Y ahí es donde el juego se desborda sobre las otras esferas que no necesita desbordarse y que no sirve y que no es útil que desborde. Pero ahí me parece que es la no comprensión de lo que es el juego. Y ahí sí son gente demasiado esquemática intentando entender cosas mucho más complejas y fracasando. Y multiplicando ese mensaje. La derrota es la muerte. No, la muerte es la muerte. Yo me voy a arrimar un poco a la muerte mientras juegue y cuando pierda. Y después me salgo de ahí. Si no, no tiene sentido, por eso. Hay un género literario que consiste en recrear la historia a partir de un hecho histórico cierto, pero lo cambias. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Y a partir de ahí contás la historia para adelante. Se llama ucronía ese género. Yo les voy a proponer ucronías a ustedes. La primera, ¿qué hubiese pasado si Messi habría aceptado? ¿Qué habría pasado si Messi hubiese aceptado la posibilidad de jugar en la selección de España cuando era un chiquillo? ¿Cómo se escribiría la historia del fútbol contemporáneo con Messi jugando para España desde el 2006? Bueno, de alguna manera el Barcelona de Guardiola pues, era la selección que ganó en Sudáfrica el Mundial y solo faltaba Lionel Messi. Ahora, yo la verdad creo que hay algo que va más allá de la preparación atlética, la táctica, la relación meramente física del jugador con el juego y que tiene que ver con cierta idiosincrasia. Y extrañamente esta idiosincrasia pues se adquiere desde muy pronto. Y hoy comentábamos unas declaraciones de César Luis Menotti de esta mañana, donde decía, extrañamente un jugador uruguayo es diferente a un argentino, y estamos muy cerca el uno del otro, y aunque se vayan a Europa, estén en grandes clubes y tengan a los mismos técnicos y todo, hay algo que los marca, hay algo que los diferencia. Entonces yo creo que Messi, lo podemos ver en los videos asombrosos de infancia que hay de él, está llamado a ser un jugador argentino, un jugador que quiere burlar a todo mundo, ¿no? Borcotó alguna vez dijo que se tenía que hacer un monumento al dribbling, ¿no? Y que esa es una costumbre argentina, ¿no? Y este tipo de jugadores que hace tanta gambeta y que es capaz de inventar jugadas, solamente los puede producir Argentina. Y la prueba está en el gol calcado, ¿no? Que el famoso gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 contra Argentina, cuando burló a media selección inglesa, fue repetido años después, pero calcado por Lionel Messi, ¿no? Y escribió un texto extraordinario, Juan Sasturain, que se llamaba Messi, autor del Quijote, con la historia de Pierre Menard, porque era lo mismo, pero diferente, como el Quijote de Pierre Menard. Y entonces, ¿por qué lo calcó? Porque había algo extraordinariamente esencialista en esa jugada, y eso solo lo podía producir un jugador argentino. Entonces, yo no sé, no me puedo imaginar en esta idea contrafactual, ¿no? De una España con Messi, pues no me lo imagino más que como jugador argentino, ¿no? Por más que, bueno, ha estado a punto de ser campeón, estuvo en la final pasada, pero no haya sido campeón del mundo, ¿no? Pero yo creo que ahí es difícil imaginar que pudiera encajar realmente, a pesar de que estuvo en ese mágico Barcelona de Pep Guardiola. ¿Querés esa ucronía o te doy otra? Mira,
con esa, dame otra si querés, pero me limito a apuntar, a diferencia de lo que dice Juan, porque estamos demasiado de acuerdo, vamos a pelear un poco. Vamos a pelear un poco porque si no... yo creo que si Messi hubiera jugado en la selección española, ya tendrían por lo menos 2 mundiales, si no... porque creo que Messi es largamente el mejor del mundo, pero en la selección argentina está rodeado de muy buenos jugadores, no de los mejores del mundo. Y coincido con que en algún momento varios jugadores españoles sí han estado en los mejores en sus puestos, y creo que Messi tendría no solo el Mundial 2010, sino probablemente el anterior o el posterior. ¿Qué habría pasado con Maradona si algún defensor inglés lo hubiese cortado con una falta táctica en el medio campo en 1986, en el partido con Inglaterra? Claro, el partido hubiese terminado 1-1 y perdíamos en los penales. ¿Vos me querés dejar sin dormir hasta el miércoles? La próxima ucronía es peor, ¿eh? Bueno, entonces me apresuro a contestar esta y le dejo la peor a Juan, que venga después. Pero esa es como una hipótesis mexicana. Eso hubiera pasado si hubiera jugado México, ¿no? Decía Eduardo una cosa, y también ahí hay una discrepancia, no tanto con Eduardo, sino con el hecho de ser mexicano o ser argentino, porque decía Eduardo, hay algo de vida o muerte siempre en el juego, hay algo definitivo, mientras dure el partido eso es esencial. Y yo creo que esa es una postura muy argentina también respecto al fútbol, ¿no? En su libro sobre Boca Juniors, Boquita, Martín Caparrós dice, pero a ver, ¿por qué países que nunca tienen oportunidad de ganar un mundial se interesan tanto en el mundial? No lo puedo entender, ¿no? Y claro, yo pertenezco a uno de esos países, porque México es uno de los 4 países que más ha participado en los mundiales, y con los peores resultados, por supuesto, respecto al índice de participaciones, ¿no? Nuestro grito de guerra en las tribunas es "sí se puede", ¿no? Es la demostración empírica de que nunca se ha podido, ¿no? El libro que atesora los poemas y los cantos prehispánicos se llama La visión de los vencidos. Entonces, digamos que la cultura del fracaso, ¿no?, mexicana es verdaderamente amplísima. Cuando nosotros empatamos con Argentina, la gente va al Ángel de la Independencia a celebrar un empate, ¿no? Porque claro, para nosotros es un empate en nuestro favor, porque lo logramos finalmente. Y entonces la idea, la posibilidad de que el fútbol sea definitivo, pues no lo es tanto para nosotros, porque por ejemplo alguien dice aquí yo soy de Boca o yo soy de Independiente. Nosotros no decimos eso porque decimos yo le voy al Necaxa, porque digamos es un poquito lejos del equipo, porque ¿a dónde ve el equipo? Normalmente al desfiladero, entonces yo lo voy siguiendo, ¿no? Pero el equipo va a ir a un destino terrible y ya más o menos estamos acostumbrados a eso. Entonces y sin embargo, y eso es un misterio, es decir, no es que seamos masoquistas y digamos, ay, hoy solamente perdimos 4-0, ojalá nos hubieran metido 7 goles, ¿no? Nos faltó volver a jugar contra Chile, a ver si ahora sí. Pero la situación, y que yo creo que sigue animando al aficionado mexicano, al hincha, es que se convierte fácilmente en su propio espectáculo. Es decir, para nosotros el fútbol es un pretexto para estar juntos, comer tacos, comer tortas, disfrazarnos. Yo pienso que si hubiera un mundial de públicos, probablemente México llegaría a la final, porque tiene una selección que nunca gana, pero van 25,000 mexicanos a apoyarla, llevan pebeteros con incienso de copal, llevan sombreros de charro con una ala de 3 metros de diámetro, los detienen en las aduanas porque llevan chiles y le dicen está prohibido importar comida. Dice, no, pero es que este chile en realidad es un poncho que yo me pongo hecho de chiles jalapeños y se disfrazan con chiles. Bueno, entonces, esta situación tan extravagante para no ganar, eso yo creo que define mucho el alma del espectador mexicano, y ahí sí hay una diferencia sustancial, porque si pensáramos que el marcador va a dirimir algo muy importante, pues viviríamos en un estado de catalepsia total, ¿no? Está bien, pero yo aterricé en México cuando acababan de, por nada, lograr no quedarse fuera de la eliminatoria del Mundial pasado. Te estoy hablando del año 2013, Juan.
Están jugando en esa eliminatoria que juegan ustedes, por eso juegan todos los mañana que juegan. Vamos a hacer el próximo partido, México contra Belice. Vamos. Bueno, y aún en esa eliminatoria, no sé qué combinación de resultados había pasado que dependieron de un gol de Estados Unidos. ¡Qué feo! Debieron gritar un gol de Estados Unidos. ¡Qué feo! Para no quedarse fuera del Mundial y poder ir al repechaje. Y había un estado nacional de pánico y me preguntaban a mí, ¿ustedes jugaron un repechaje, Sacheri? Contra Australia, le hemos jugado nosotros. A nosotros nos toca Nueva Zelanda. ¿Tenemos chances? Y estaban desesperados, o sea, les importa. Sí, pero porque lo que queremos es participar. Porque ya tienes el Colombo listo, y ya tienes el boleto para el Mundial, ¿no? Pero no para ganar el Mundial, ¿no? Porque yo creo que hubiera sido una revolución interesante si Nueva Zelanda nos hubiera ganado, o si Estados Unidos no le hubiera metido aquel gol a Panamá, ¿no? Entonces, y hubiéramos quedado fuera, por primera vez hubiéramos tenido que pensar, bueno, tenemos que ser más competitivos para ir, y eso es una cosa un poco atroz lo de competir. Porque se conforman con estar. Mira, en general sí, y luego la situación psicológica de la selección nacional, si la selección nacional de pronto empieza a jugar realmente bien, la propia selección, y cae en pecado de anotar un gol, y sobre todo de anotarle un gol a un equipo poderoso como Holanda, por ejemplo, que pasó el Mundial pasado, y estar proponiendo el partido, de pronto como que ha cambiado totalmente el guión de la película, y entonces los jugadores se asustan de su propio poderío y dicen, no puede ser, esto está fuera de la norma, está fuera de la costumbre, y nosotros no merecemos estar así, y entonces empiezan a replegarse, desde luego el técnico lo primero que hace, que fue el caso, sacar al que metió el gol, ¿no? O sea, como precaución, ¿no? para no tentar a los dioses, Para el cosmos nuevamente. exactamente, entonces el cosmos, entonces se repliegan en el área, en su propia área, como en una especie de versión del útero materno, y claro, cuando tú te repliegas de esa manera te pueden pasar muchas cosas, entre otras que te inventen un penal que no ocurrió, y así fue como nos empató Holanda, y entonces ya volvimos nuevamente al drama nacional de decir, no podemos, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Finalmente, la última crónica que les propongo, pero voy a proponer otras cosas, es ¿qué sería de Cristiano Ronaldo con la cara y el físico de Angelito Di María? Debo ser honesto, y si bien Cristiano Ronaldo no me cae bien, no me cae nada bien, no me cae en absoluto bien, no sé si el concepto es claro, debo reconocer que técnicamente es un gran jugador, al que yo siempre quiero que le vaya mal y le va bien. Entonces, creo que, pero habría una ventaja en esa situación, porque como Ángel Di María es un chico flaco, espigado, probablemente evitaría, luego de meter, por ejemplo, el gol de penal en un 4-0 de una final de Champions, o 4-1, el 4-1 que le gana al Atlético de Madrid, que él mete el gol de penal con el partido terminado prácticamente, se saca la camiseta, corre, trabando sus numerosísimos músculos. Claro, Ángel Di María no lo haría. Sería una ventaja, pero yo tengo en mi casa una interna atroz, así como con mi hijo somos los dos muy independientes, absolutamente independientes. En lo que tiene que ver con el fútbol español, él lo admira mucho, Cristiano Ronaldo, y yo lo admiro mucho a Messi, entonces yo le voy al Barcelona, ahí sí le voy, y él va por el Real Madrid. Entonces, cada vez que Cristiano Ronaldo hace algo bien, y lo hace muy a menudo, mi hijo se limita a girar la cabeza, a mirarme, y con eso ha dicho todo. Por eso, creo que sería un gran jugador de todas maneras. Estuvimos hablando de dioses hasta hace unos segundos y creo que el número uno en fútbol es Maradona, ¿no?
Juan, vos lo definiste a Maradona como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un genio de la destrucción que sin embargo no logra autodestruirse, ¿no? Y Eduardo, en un artículo que se llama Me van a tener que disculpar, dice en su punto de vista sobre Diego, es que lo que hizo con Inglaterra en México 86 fue tan grande, tan oportuno en términos históricos, que propone no juzgarlo, dejarlo en paz con sus cosas. ¿Con qué Diego se quedaría la literatura? ¿Con el artista de la pelota o con el tipo conflictuado fuera de la cancha? Bueno, yo creo que Diego es una figura absolutamente fuera de serie, y es él, pero también son sus frases, ¿no? Es un mitógrafo instantáneo de sí mismo. O sea, anotar un gol con la mano y que no lo note el árbitro es una picardía, ¿no? Decir que fue la mano de Dios es crear un mito, y eso siempre tuvo él. Yo, el primer mundial que me tocó cubrir como periodista fue el de Italia 90, y me tocó la sede de Nápoles. Y entonces en Nápoles era una cosa verdaderamente increíble, porque uno llegaba a una trattoria y entonces había pizza Maradona, espagueti Maradona, ravioles Maradona, y las calles habían tachado así, donde decía Vía Garibaldi, ponían Vía Maradona. La ciudad se había rendido al hombre que les había dado el scudetto después de más de medio siglo de no tenerlo, y de pronto, como al destino luego le gustan estas cuestiones épicas increíbles, se iba a enfrentar nada menos que en Nápoles, Italia contra Argentina. Y entonces ahí, por ejemplo, Diego hace una cosa absolutamente extraordinaria, que es decirle a los italianos, a ver, ¿cuál es el verdadero equipo italiano cercano a Nápoles? El de la Italia pobre. ¿Dónde está la Italia pobre? En Argentina. Yo me llamo Maradona, aquí está Canilla, ¿no? Y cuando nosotros jugamos con el Nápoles y vamos a Milán, nos dicen: africanos, lávense los pies. Esa es la Italia del Mezzogiorno, es la Italia sojuzgada. Dice: ¿a quién van a apoyar ustedes? A la Italia sojuzgada, que es la que viene de Argentina, ¿no? O van a apoyar a los industriales del norte de la Fiat, que tienen la Juventus, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él creó una especie de circunstancia ideológica impresionante en ese partido, ¿no? Y entonces, bueno, en el Estadio San Paolo, que se fueron a penales además, cuando iban a tirar los penales los argentinos, pues naturalmente abucheaban a todos. Llega a tirar Maradona y se hace un silencio absolutamente reverencial, ¿no? Y entonces él tira el penal, además lo tira maravillosamente, y los napolitanos con lágrimas, es una ópera bufa, que hace una cosa increíble, ¿no? Los napolitanos con lágrimas en los ojos le aplauden al tipo que los está ultrajando y sacando del mundial. Entonces, bueno, esas cosas las lograba hacer Diego. Y es difícil separar, pero todo eso es fútbol para mí. Es decir, las palabras de Diego, la pelota no se mancha, me cortaron las piernas, todo eso tiene que ver con el fútbol. Ya las cosas extracancha, que si le descubren otro hijo más, y que si se tatuó al Che Guevara, y que si alquiló un jet privado para ir a ver a Fidel Castro porque él es de izquierda, ese tipo de cosas confusas, con las adicciones y todo eso, me parece que eso yo lo dejaría aparte, pero él más sus frases es fútbol, y es el único futbolista que ha marcado de esa manera una diferencia en un equipo. O sea, yo creo que ahí sí no hay comparación, porque en 1970 Brasil podría haber sido campeona sin ningún problema, sin Pelé, no tenía una selección extraordinaria, pero en el 86 Diego era el equipo, y ha sido, y lo mismo hizo con el Nápoles. O sea, la transformación total de los demás. Nunca un jugador en la cancha ha hecho tan buenos a los demás. Y eso es un poco lo decía Eduardo en su primera intervención, esto de encontrar tu acomodo y sentir que perteneces a algo más allá que tú, ese colectivo. Ese colectivo lo ha hecho él de manera maravillosa. Bueno, y esa escena que tú conoces muy bien, Eduardo, porque eres independiente, cuando Bochini juega unos cuantos minutos en el Mundial de México, Bochini había ido por su experiencia, por su jerarquía y para hacer grupo. Era un veterano que ayudaba al grupo, pero no estaba para jugar en el primer equipo. Y sin embargo, para que tenga la sensación del Mundial, le daba la oportunidad de jugar unos minutos. Maradona toma la pelota y, como el más humilde de todos, se acerca a él, le pasa la pelota, le dice: tenga, maestro, ¿no? Esa condición del gran líder que reconoce a su maestro en la cancha, y nuevamente eso también es palabra, es lenguaje. Eso es lo que le daba un extra a Maradona de una manera excepcional, ¿no? Y en eso sí ha sido único, ¿no? Digo, Valdano dijo alguna vez: Messi es Maradona todos los días, ¿no? Pero le falta
jerarquía del líder y le faltan también las palabras del mito que se construye a sí mismo, que fue Diego. Mira, escribir a un Maradona, una novela de Maradona, ¿por dónde la Mira, escribías? yo creo que en líneas generales la literatura tiene más para decir en el dolor, en la falta, en la pérdida, que en la abundancia y en el triunfo, en líneas generales. Entonces, creo que es más literario el Maradona de todos sus... de cada vez que se enfrenta a su destino de desintegrarse, de que sus alas vuelvan a quemarse y vuelva a precipitarse a tierra. Lamentablemente para él. De hecho, yo pienso, lo que escribí sobre Maradona lo vinculé con ese momento inolvidable para los argentinos, que fue el Mundial 86, pero lo escribí en el 96. Yo en el 86 no necesitaba escribir sobre Maradona, porque yo era feliz. Y él también era feliz con eso que pasaba. Lo escribí 10 años después, cuando ya había pasado su decadencia, sus problemas cada vez acrecidos, el quedarse fuera del Mundial 94, y él estaba volviendo a Boca, creo, en ese momento, el año 96. Alguno que se hincha de Boca sí sabrá, si es el momento del regreso a Boca con la franja, con el pelo pintado azul y amarillo. Y yo recuerdo de estar escuchando por radio acerca de ese partido en el que Maradona iba a volver a mi casa y escribir ese texto de un tirón, en la convicción de que la vida iba a volver a derrotarlo muy rápido. Ese texto destila gratitud y destila melancolía, en el sentido de no va a funcionar, no puede funcionar, porque este muchacho está destinado al dolor. Con esto no defiendo nada de todas esas zonas oscurísimas que tiene, de las cuales no voy a hablar, porque mi actitud es de esto no hablo. En El oro y la oscuridad, que es una biografía de Kip Amelec, gran ídolo del boxeo colombiano, equivalente, no es equivalente, pero para ese momento de Colombia podría ser un Maradona, de algún modo, y Alberto Salcedo Ramos escribe un perfil, una crónica extraordinaria sobre su vida, su gloria y su ocaso. Por ahí David Remnick en Rey del Mundo hace algo parecido con Muhammad Ali. La pregunta es, ¿por qué no nos animamos a escribir a Maradona en sus términos? Todavía. ¿Es una deuda de agradecimiento? ¿Es una responsabilidad? Mira, en mi caso no, como te digo, cuando yo escribí eso, yo pensé que nadie jamás iba a preguntarme a mí qué pensaba yo de Maradona, porque yo no publicaba libros en ese momento. Pero sigo pensando lo mismo, o sea, hay personas en cuya intimidad no me gustaría meterme. Entonces, lo cual no significa que algunos podrían hacerse estupendos libros, pero hay una cuestión de moral personal, si querés, de respeto ético por otra persona. Yo siento que a Maradona le debo determinada... Es una cuestión de gratitud, nada más. Bien, y ahora pasamos a Messi, ¿no? Es el que viene en la escala teológica en segundo lugar. Y Juan dice que el problema de Messi con Argentina, lo ha escrito, es que los argentinos aún no podemos decirle gracias. Y les pregunto a los dos si eso se salda ganando el Mundial de Rusia, o no se saldará nunca. No, yo creo que sí, pero no va a suceder. Perdón por ser aguafiestas, ¿no? Pero, a ver, desarrolla. Tenemos el título. Sí. No, bueno, es que, a ver, Argentina está muy bien de la media cancha para arriba y de la media cancha para abajo es un equipo muy flojo, entonces es dificilísimo que llegue muy lejos. Pero bueno, no es culpa de Messi, no puede jugar él solo. Bueno, pero a ver, desde luego, cuando yo escribí que no le podían dar las gracias,
me estaba refiriendo a una diferencia que había hecho Johan Cruyff de la afición en Holanda de la afición en Barcelona. Cuando él jugaba en Holanda en el Ajax o incluso en la selección holandesa, la gente lo veía en la calle y lo felicitaba por sus rendimientos. Es decir, la gente veía que los éxitos, los triunfos de Johan Cruyff eran triunfos profesionales que había que respaldar con una felicitación. Dice, pero en cambio, cuando yo llegué a jugar al Barcelona me di cuenta que la gente era una con el equipo y entonces en vez de decirme felicidades, jugaste bien, me decían gracias, porque yo los estaba haciendo felices, lo que decía ahora Eduardo de lo que él sentía con Maradona. Entonces le dan las gracias, y la deuda pendiente evidentemente de Messi con la afición argentina, pues nunca jugó para un equipo de primera división aquí y ha llegado bastante lejos con la selección. Ya quisieran muchos países, México entre otros, haber logrado lo que él ha logrado en los mundiales, pero pues no se puede medir con los grandes del fútbol por no haber ganado ese torneo siendo el mejor jugador del mundo, ¿no? En el pasado mundial le dieron el trofeo de mejor jugador y lo recibió con una cara verdaderamente de tragedia, porque lo que quería era otra cosa. Entonces, bueno, pues se saldaría desde luego si ganara en Rusia, pero me temo que no tiene el acompañamiento necesario. Eduardo, ¿qué pensás? El problema que tenemos los argentinos con Messi, o algunos argentinos tienen con Messi, es eso, no haber encontrado. Vos planteás que, creo haber leído que planteabas en un artículo reciente que en un momento lo veías oscurecido por la presencia de Maradona, ¿no? Y que de a poco iba empezando a transformarse también Messi en un personaje literario, ¿no? Es que me da la impresión de que esta melancolía incurable que tenemos a todos los jugadores que nazcan en la Argentina, lo vamos a comparar con Maradona, mientras haya alguno que haya visto jugar a Maradona vivo, vamos a seguir haciendo eso, y me parece muy injusto para todos los que vienen detrás. Pero te interrumpo en esto. Yo lo que veo es lo siguiente. En la generación, en la selección post-Maradona, su último mundial es el año 94, en la generación posterior no había ninguno que le llegara de cerca, por eso no se lo podía comparar. Vos no podías comparar el burrito Ortega con Maradona, o a la bruja Verón con Maradona, porque estaban demasiado lejos, y ellos estaban exceptuados de esa mirada excesivamente cuestionadora. Pero aparece Messi, que está casi a su misma altura, o a su misma altura al menos en el Barcelona, y eso se transforma, o pareciera que se transforma, en un peso demasiado grande para él. Mira, me parece que es un peso demasiado grande para cualquiera pretender estar a la altura de un mito. Y sospecho, creo que la única esperanza que tiene el pobre Leo de subirse al mismo escalón de gloria de Maradona es ganar un mundial. Si no, no hay otra chance. Hablando en serio, coincido con Juan. Yo por supuesto tengo alguna esperanza en que, aunque todo indique que no, Argentina gana el Mundial de Rusia. Y acudo a este pensamiento mágico de ¿a qué Mundial llegamos horriblemente mal y sin la menor esperanza? México 86, digo. Para mí mismo es un mantra ridículo, pero allí voy. Entonces me queda esa esperanza, porque pienso realmente la nacionalización de Diego fue el Mundial 86. Para los que somos más o menos grandes, y hay mucha gente muy joven que piensa que Maradona fue un símbolo nacional toda la vida. No, Maradona se fue, jugó en Argentinos Juniors, lo querían los de Argentinos Juniors, jugó en Boca, salió campeón con Boca, lo querían los de Boca, lo odiaban todos los demás. Yo recuerdo haber ido a la cancha y ver a Maradona insultado por la parcialidad rival, que es algo bastante frecuente en el fútbol argentino. Vos te la agarrás con el mejor de ellos, y el mejor del Boca del 81 era Maradona. Eso, y en el Mundial 82 no cambia, porque Maradona no tiene un gran mundial, con todas las particularidades terribles de ese mundial jugado en simultáneo con la Guerra de Malvinas y poco después, pero Maradona no tiene un buen mundial. Y la prensa lo destroza al Maradona del 82. Tampoco había tenido una buena eliminatoria de 86. Tampoco, ¿dónde está Maradona cuando tiene que aparecer? O sea, ese ejercicio, los que tenemos nuestros añitos, lo podemos hacer.
Ahora, después pasó lo que pasó con Diego. Pasó el Mundial 86 y pasó el Mundial 90. Nuestra única derrota de la cual los argentinos nos enorgullecemos, me parece que es el Mundial 90. Pero también hay Maradona por todo lo alto como símbolo. Ojalá Leo pueda construir esa ética final. Digo final porque no creo que le quede otro Mundial después, aunque ojalá que sí. Yo te digo sinceramente, si hay un motivo por el que yo quiero que Argentina sea campeón del mundo, es por Messi. Es ridículo, porque digamos, yo tendría que quererlo sobre todo por mí, pero la verdad lo quiero por él para que lo dejen de jorobar, porque para el pibe debe ser durísimo la demanda constante y la comparación constante. Debe ser muy duro y no importa cuántos millones tenés en el banco para esto de cómo te sientas en esto que estamos hablando. No estoy diciendo pobre chico, no tiene para comer, no estoy hablando de eso. Pero esto de soy el mejor del mundo, y claro que soy el mejor del mundo desde hace una década, y en mi país hay muchos que no me quieren, no debe ser fácil de procesar, me parece. Además, un muchacho que nunca renegó de su argentinidad, ni siquiera en su dieta. ¿Sí? Ha permanecido fiel a su origen de una manera muy llamativa, además, ¿no? O sea, creo que Messi se volverá literario si se retira sin un mundial, porque ahí estará en esa situación de dolor y de derrota y de falta que también se lleva con la literatura. Ojalá que no le pase. Bueno, se viene el Mundial, ¿no es cierto? Estamos dando vuelta a esta idea y les planteo, ¿qué héroe elegirían ustedes ahora para el Mundial de la Liga para el héroe? Sí, o sea, ¿qué quiero que pase? Que Argentina juegue horrible y ganemos todos 1-0, porque Messi todos los partidos de fútbol, o sea, si la vamos a hacer epopéyica, Vamos a la épica de... claro, hagámosla así con ese nivel, o que todos jueguen bien, como toda Argentina creo que jugó bien en México, y Messi haga cosas imposibles. Pero agrego algo, yo tengo con respecto a mi propio país una mirada extremadamente crítica y frecuentemente decepcionada, pero también creo que hay algo. En la Argentina de hoy no hay tantos dolores sangrantes como había en la Argentina del 86 que Messi deba venir a cauterizar. En ese sentido, no hay ninguna guerra reciente, no hay ninguna dictadura apenas dejada atrás, como para que tenga esa cosa de reparación extrafutbolística que tuvo aquel Mundial y tuvo aquel Maradona. En ese sentido creo que estamos un poco mejor como país, como para no requerir esas caricias balsámicas de aquel tiempo. Vos, Juan, ¿qué héroe le pondrías a tu novela del Mundial de Rusia? Bueno, nosotros empezamos el Mundial, ¿no? Contra el peor de los rivales, ¿no? Porque yo dije, alguna vez escribí, decía, en el fútbol las ilusiones duran hasta que te enfrentas con la realidad, y generalmente la realidad se llama Alemania. Y nosotros tenemos como primer partido nada menos que este sinodal terrible, Alemania. Entonces, pues, digo, mi héroe sería el Chucky Lozano, jugador magnífico mexicano que juega en Holanda, y que él metiera un gol de último minuto contra Alemania y que pudiéramos ganar ese primer partido. La gran obsesión mexicana es llegar al quinto partido, ¿no? Esa es como la obsesión que tenemos nosotros en México, que es una obsesión menor, ¿no? Porque evidentemente ya no pensamos ganar el Mundial, etcétera, bueno, el quinto partido. Pero ahora el gran problema es que prácticamente el cuarto partido va a ser el primero, porque jugar contra Alemania ya te va a marcar todo, ¿no? Entonces de ahí depende todo. Entonces, bueno, yo pienso que nuestro héroe absoluto debería ser el Chucky Lozano, en ese partido sobre todo. Me encanta ese sobrenombre, el Chucky Lozano, es muy bueno. Sí, pareces como muy el aceitoso, ¿no? A ese nivel. Sí. ¿Qué lugar le darían en sus novelas del Mundial a un país que tiene más ballenas que gente y un director técnico que es dentista, que se llama Islandia y que nos toca justo a nosotros en el primer partido? Bueno, ves, eso es el fútbol. Creo que el único deporte
donde, si vos preguntás, ¿le vamos a ganar a Islandia? No sé, ojalá que sí. Pero ¿alguien tiene una absoluta certeza de que Argentina le va a ganar a Islandia? Podría jugar al básquet, a la selección de Estados Unidos contra Filipinas. Estoy pensando en una cuestión de alturas, sobre todo, aparte de falta de tradición. No hay manera, no hay modo. Podrá ganar por 20 puntos, por 60 o por 110, pero le va a ganar. Ahora, poner a estos balleneros dirigidos por un dentista y son 11 contra 11. Y esa creo que es una de las... Hay pocos deportes tan imprevisibles, creo que no hay otro que sea tan imprevisible, tan falto de seguridades, donde tantas cosas pueden salir bien y ser inútiles, como tener 25 situaciones de gol a favor, y tantas cosas pueden salir mal y arruinarte la vida como que tengan una y te ganen 1-0. O sea, eso es lo que vuelve al fútbol dentro de los juegos y los deportes, para mí el más parecido a la vida, el más atroz y el más bello. Sí, lo que acaba de decir Eduardo a mí me parece absolutamente esencial. Yo creo que en el fútbol tenemos esta posibilidad verdaderamente extravagante de que gane el equipo que nosotros ostensiblemente y evidentemente sabemos que no es el mejor en la cancha. Porque si hubiera 10 partidos de Islandia contra Argentina, probablemente Argentina puede ganar 9, pero a lo mejor pierde uno y ese puede ser el del Mundial. Y Argentina era campeona, así es el fútbol, era campeona vigente en el 90, enfrentó a Camerún y contra todos los pronósticos ganó Camerún. Y luego, siendo en el 2002, campeona vigente Francia, ¿no?, enfrenta a Senegal y pierde con Senegal. ¿Quiere eso decir que Camerún era mejor que Argentina? No era mejor, y eso es lo extravagante, y para mí es como la definición del heroísmo futbolístico. O sea, el heroísmo futbolístico no significa que el que era menos favorito de pronto se convierte en el más fuerte. No, significa que siendo más débil y siendo claramente inferior, sin embargo gana. Eso es extraordinario, y eso nosotros lo hemos visto, y como dice Eduardo, hay una diferencia grande entre los equipos, pero el equipo débil puede ganar ese día y en ese momento. Hubo una vez una plática de vestidor que dio el Cholo Simeone, jugaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y entonces lo primero que les dijo a los jugadores es: muchachos, tenemos que reconocer que ellos son mejores que nosotros. Nosotros se quedaron pasmados, como que nos iba a desmoralizar. Dice, aquí es la realidad. Si reconocemos que ellos son mejores con humildad y salimos a jugar como los que somos contra los mejores, les vamos a ganar, y les vamos a ganar siendo más débiles que ellos. Y es una lección que a mí me parece importante, porque eso es el fútbol, y evidentemente Islandia pues no es una potencia. Ahora ahí hay un tema muy literario, que todos los islandeses están aficionadísimos a su equipo, son muy pocas personas, todas tienen televisión, y si es una estadística que parece ser que hubo un partido en donde solo 350 casas no vieron el partido, ¿no? Y a mí me gustaría saber quiénes son los 350 casas. A lo mejor los habían invitado otro islandés. Sí, pero realmente es increíble, ¿no?, que pueda haber un país donde 350 personas se sustrajeron al espíritu nacional. Es como para hacer un libro. Les voy a contar una cosa sobre Islandia. En enero, en la revista Viva, enviamos un periodista a Islandia que un poco tanteara cómo venía la cosa, ¿no? Entonces el periodista que fue Pablo Carlos, que es muy futbolero y además es alguien que tiene una mirada, un gran periodista, tiene una mirada muy fina sobre lo que estaba caminando por Reykjavik y ve a unos chicos jugando al fútbol sobre la superficie helada de un lago. Eran chicos de la escuela secundaria, una escuela secundaria de enfrente, que estaban jugando al fútbol como parte de su clase de educación física. Uno de ellos jugaba con anteojos y ninguno jugaba con zapatos especiales y estaban jugando al fútbol ahí. Cuando volvió y estábamos viendo las fotos, pensamos, nos pusimos a ver y dijimos, no pongamos nunca respecto a estos tipos el título pecho fríos, que es la típica forma de denigrar que tiene el argentino al tipo amargo.
esos tipos que estaban jugando al fútbol, esos pibes que estaban jugando al fútbol, con anteojos algunos, sobre un lado helado, merecían al menos un gran respeto. Y ahora, hablando yo tengo una duda que arrastro desde hace años, no es literaria, sino cinematográfica, y hoy que estaba haciendo zapping por la televisión la vi, la película en TCM, es Escape a la Victoria. Díganme ustedes, en la final con los alemanes, ¿quién es la figura, Pelé o Ardila? Solo una confabulación del imperio pudo poner de figura a Pelé. Bien, ¿y por qué creen que el fútbol es menos, no es tan cinematográfico como por ejemplo el boxeo? Empiezo yo, pero justamente en el cine vos necesitas momentos decisivos, giros, cosas contundentes, y el fútbol es un deporte de insinuaciones, de aproximaciones, de sugerencias, donde pasan muy pocas cosas y, por ejemplo, podés empatar. Y donde el tiempo se extingue lentamente. Esa imagen típica de una pelea donde están los segundos que faltan para terminar un round, o de un partido de básquet donde se ve el reloj queda en cero y la pelota viaja hacia el aro. Lo hemos visto 1000 veces. En un partido de fútbol, como mucho en los últimos minutos, estamos todos mirando al árbitro, lo termina o no termina, lo termina o no termina. Y vos ves que el tipo levanta la mano, sabes si está diciendo saque arquero o va a marcar el centro, pero no se presta, me parece, a esa cosa de tan taxativa. Y además es dificilísimo de filmar el fútbol. Porque vos fíjate, una pelea de box, vos le pones al actor la cámara acá y entra el golpe perfectamente. En una cancha de fútbol, por ahora al menos, no hay manera de hacer esas cosas. Y se nota mucho que no juegan. ¿Se fijaron en las publicidades, por ejemplo? Que se nota que están fingiendo. Es muy difícil fingir el fútbol. Actuar el fútbol. Miguel, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Querés que hagamos paso a algunas preguntas del público? ¿Alguien quiere preguntar? Levante la mano y aproveche que acá tienen 2 cracks. Ahí tenemos la primera mano. A ver. Buenas, sí. Mi pregunta es, traduciendo el fútbol a la vida, ¿ustedes creen que en la vida existen los empates? ¿La vida? En la vida existen los empates, no en el fútbol, en la vida. Yo creo que casi todos los días de mi vida fueron un empate. Y a 0 goles. De vez en cuando me noto unas horribles derrotas inolvidables y alguna vez un triunfo, pero también en eso se parece la vida. O sea, ¿cuántos días te acostás sintiéndote, diciendo el mismo que era cuando te levantaste? Yo creo que es mucho y has empatado, me parece. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí. Cuando hablabas de la selección mexicana recién, hace un rato, estuve así, levantar la mano en el medio, te iba a preguntar qué pensaste, o qué dijiste, mejor dicho, con el gol de Máximo. Ay, Dios mío. Pongámoslo en contexto, para los que sean menos futboleros. Sí. Mundial 2006, ¿Cuarto de final o octavo? octavo de final, México, cuarto partido. Exacto, cuarto partido, México contra Argentina, que es el coco del fútbol mexicano. México entrenado por un tiránico entrenador argentino, Ricardo Antonio Lavolpe, que además, como parte de su entrenamiento tiránico, él tenía especial tirria por los jugadores con iniciativa, ¿no? que se vio después cuando vino aquí a entrenar a Boca, que era muy incapaz de lidiar con jugadores que tienen personalidad, que tienen iniciativa, y fue un desastre. La selección mexicana expulsó a los cracks, que había muy pocos, pero no los dejó entrar al equipo, y entonces tenía un equipo militarizado, ¿no? Él mismo había mencionado a algunos de sus ídolos, y todos eran dictadores, no eran entrenadores, sino dictadores, ¿no? Entonces, el futbolista mexicano es un futbolista que tradicionalmente es muy obediente, es un futbolista que se aplica mucho a la táctica,
pero siempre al fútbol mexicano le han faltado las figuras que marcan la diferencia. La definición para mí del crack es que puede hacer algo eficaz, que es lo esperado, y hace algo aún más eficaz, que es totalmente inesperado. Entonces toma decisiones locas, como la de Diego con ese gol de Inglaterra, que como dijo alguna vez Batistuta, yo en esa jugada hubiera encontrado 3 o 4 ocasiones de disparar al arco. O hubiera disparado de 20 metros, de 10 metros, de 5 metros, no hubiera hecho esa locura que hizo Diego, ¿no? Entonces, lo que hizo la Volpe fue tener un equipo sólido, bien plantado, que jugó muy bien contra Argentina y se dio un equilibrio de fuerzas extraordinario. ¿Quién podía resolver ese equilibrio de fuerzas? Un loco, ¿no? Afortunadamente, para Argentina estaba Max. En cambio, México tenía, todos sus locos se habían quedado en México, porque el entrenador no quería que nadie que se le escapara, ¿no? Que si él decía hay que jugar por izquierda, jugara por derecha. Y bueno, ahí está la prueba, ¿no? El fútbol de pronto se tiene que resolver de la manera más extraña, imprudente, extravagante, y eso es lo que hace al crack, ¿no? Entonces, pero el crack estuvo del lado argentino y evidentemente pues fue... Digo, no pensé todo esto, ¿no? Yo nomás pensé, ya nos cargó la chingada. Sí, para Juan, anteriormente también describió el momento en el que Maradona convierte el penal en el 90, en el Mundial del 90. Primero preguntarle también si observó en ese mismo partido el insulto que hace Maradona a toda esa gente que lo amaba ahí en San Pablo. Cuando están cantando el himno. Pero el himno sobre todo lo tenemos en la final ya en el Olímpico de Roma, es la final en el Olímpico de Roma cuando todo el público lo está abucheando en Roma. Entonces en Roma, porque él distinguió mucho eso de los públicos, lo supo manejar muy bien y lo estaban abucheando y entonces los insultó de vuelta. ¿Y cómo fue eso, la sensación suya de ver a Maradona insultando a un país? Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que se habían metido muchísimo con él había eliminado a Italia, él también había tensado mucho la cuerda de la pasión, entonces era como una ópera italiana, ¿no? Todo lo que se estaba viviendo ahí, y desde luego, pues como yo decía hace rato, eso es fútbol para Diego, ¿no? Hay una escena extraordinaria de un cuento de Fontana Rosa, que digo, el insulto, pues no es lo mejor en la vida, pero en ocasiones es necesario. El final de Viejo con Árbol. Exactamente, Viejo con Árbol, que improvisa un poco el cuento para que los que no lo conocen, probablemente lo conocen varios de ustedes, que es un viejo profesor, que igual cambia alguna cosa, ¿no? Pero viejo profesor que se acerca a ver partidos de aficionados, es un tipo culto y que le gusta ver esos partidos. Y llega un chico que sabe que este tipo sabe cosas de literatura, de arte, todo, y quiere hablar con él, y le dice, oiga maestro, usted está aquí viendo el partido, y si para usted el fútbol es literatura, y dice, bueno, sí, el fútbol es un relato, tiene un principio, tiene un nudo argumental, tiene un desenlace, sí, el fútbol tiene que ver con la literatura, y el fútbol tiene que ver con el ballet, claro, es una coreografía sin música, la gente se mueve de manera estética, ven las jugadas, ¿no? Y tiene que ver con la pintura, claro, el cromatismo de los uniformes y los jugadores y todo eso, y tiene que ver con el teatro, claro, es representación, se simulan jugadas, hay fintas, hay un sentido totalmente de lo escénico, se quejan cosas de cosas que no existieron, sí, el fútbol tiene que ver con el engaño, tiene que ver con el teatro, y de pronto hay una jugada y se levanta el maestro y le dice, árbitro, hijo de tu puta madre, ¿no? Y el muchacho que está hablando con él dice, maestro, ¿y eso qué fue? Dice, eso es fútbol. Sí, señora. Sí, buenas noches. Soy Estela Ferrici de la UTPA y de Radio Belgrano de Argentina. La primera nota se la hice yo a Maradona y se la llevé a perfil y Jorge Fontevecchia me dijo, Estelita, te la publico porque sos vos, pero ¿quién es Maradona? Pero escuchándolo a Eduardo, yo también amo a Messi, rosarino, coterráneo, y a Juan, no sé por qué no reconocen a Pelé, porque histórica, biológicamente, Pelé viene antes que Maradona. Entonces, no entiendo por qué. Tal vez haya sido porque yo no lo mencioné, pero a ver. Bueno,
Pelé fue un jugador extraordinario, yo lo vi jugar en México 70, fue un jugador que a los 16 años ya formaba parte de la selección verde-amarela, tuvo una carrera larguísima, exitosísima, anotó más de 1000 goles, fue un jugador absolutamente extraordinario, la propia manera de festejar, tan solo como festejaban los goles era un triunfo atlético verlo saltar por los aires, completísimo, anotaba de izquierda, de derecha, de cabeza, un jugador absolutamente extraordinario, tan extraordinario que recordamos los goles que no anotó. Recordarán algunos de ustedes el cabezazo extraordinario en México 70 contra Gordon Banks, que sacó con una parada monumental Gordon Banks, otro partido contra Uruguay que dejó pasar la pelota dándose un autopase a sí mismo contra el portero Ladislao Marcinkiewicz, estuvo a punto de anotarlo, contra Checoslovaquia ensayó un gol de media cancha que tampoco entró, y fueron tan extraordinarias esas jugadas que las recordamos mucho mejor que muchos goles que sí cayeron a la portería, ¿no? Entonces es extraordinario. Lo que pasa es que efectivamente Horacio estaba preguntando de Diego, y lo que yo sí creo que es una diferencia de Maradona es que Maradona sí influyó en el equipo como no lo pudo hacer Pelé, porque no tenía necesidad de hacerlo. O sea, Pelé jugó con Garrincha, con Carlos Alberto, con Tostao, con Rivelino, con jugadores que eran absolutamente descomunales, ¿no? Y él era el mejor entre ellos, pero ellos mismos eran un equipo formidable, ¿no? Y Maradona realmente hizo cosas inauditas con una selección que era más bien mediana, creo yo, y que había llegado muy criticada. O sea, esa capacidad de liderazgo, de ser como el gran Espartaco del fútbol que les dice, ustedes son mejores porque pueden lograrlo. Yo creo que eso sí es un mérito muy especial de Diego, pero son incomparables, ¿no? Yo creo que cada uno en su estilo Di Stéfano antes, Puskás, los grandes jugadores, pues cada quien tiene su tiempo, su momento de gloria. ¿La literatura o el fútbol? Y segundo, para Eduardo, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es La Promesa. Si hay una historia detrás de la historia. En cuanto a qué me gusta más, no lo sé, porque son las dos cosas que me acompañan desde que soy muy chico. ¿Qué me gustaba hacer cuando era chico? Leer y jugar al fútbol. ¿Qué me gusta hoy, a los 50? Leer y jugar al fútbol. Y no puedo, la verdad que no puedo priorizar ninguna de las dos cosas. Y en cuanto a lo de La Promesa, no hay una historia verídica detrás en la cual me haya inspirado, si eso es lo que me estás preguntando, aunque me gustaría terminar así a mí. O sea, es más un deseo que una memoria. Bueno, yo creo que las dos cosas van muy unidas. Cuando yo era niño y oía las narraciones de los grandes locutores de fútbol, yo no sabía que, digamos, esos locutores me estaban regalando un destino que luego yo pensaría que era literario, es decir, la capacidad de que las palabras se conviertan en símbolos mágicos, de que las cosas mejoren porque alguien las está narrando. Y nos acostumbramos a oír estos rapsodas de la cancha a tal grado que llevábamos el radio de transistores al estadio para no perdernos la narración, porque se engrandecía el partido con estas palabras. Había un loco de las palabras extraordinario que yo tuve la suerte de conocer, que se llamaba Ángel Fernández, ¿no? Que era un tipo que rebautizaba a los jugadores. Entonces a un brasileño, Manibaldo Castro Caviño, que anotaba goles y muy en el estilo brasileño, sonreía después de fallar alguno, ¿no? Con gran relajamiento le puso el nombre de la sonrisa fácil, ¿no? A un jugador que tenía una tremenda nariz, Enrique Borja, le puso el gran Cirano, por Cirano de Bergerac, y así aprendimos quién era Cirano de Bergerac. A los equipos los rebautizaba, a los cementeros del Cruz Azul le puso la máquina celeste, porque se habían convertido en un equipo muy poderoso. Y así sucesivamente. Al Estadio Azteca, que estaba en un barrio que nadie antes que él se había tomado el trabajo de averiguar cómo se llamaba ese barrio, era el barrio de Santa Úrsula, entonces le puso el Coloso de Santa Úrsula. Entonces era un tipo que realmente reinventaba los partidos y convertía el partido más aburrido en la guerra de Troya, ¿no? Entonces no pasaba nada en el partido y decía, se hunde la nave, niños y mujeres primero, sálvense que puedan, esto ya está terminado, el capitán seguirá en su barco, no, algo así. Debutaba un jugador, un novato con el equipo América, que se llamaba Cristóbal Ortega,
y daba un partidazo, y entonces al término del partido decía, señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal, ¿no? El descubrimiento de América dicho al revés, ¿no? Y luego la cámara, y luego hacía disparates increíbles, ¿no? Entonces la cámara enfocaba el pecho de un jugador de la Unión Soviética que decía URSS, pero en alfabeto cirílico, ¿no? CCCP. Y si ustedes se preguntarán qué quiere decir eso, dice, muy sencillo, paloma. Locuras de ese tipo, ¿no? Y metía letras de corridos, entonces había un defensa chileno muy fuerte, Quintano, que estuvo en la selección chilena, ¿no? Entonces decía que viene Quintano echando mano a sus fierros, como queriendo pelear, una frase de un corrido. Entonces, todo eso que estoy recordando ahora, pues de alguna manera, es fútbol, no es literatura, no son las dos cosas. Yo creo que estamos hechos de esas pasiones, ¿no? Y entonces, lo que sí creo, yo no podría renunciar a la palabra relacionada con el fútbol, ¿no? Porque a mí eso es lo que me parece que es algo absolutamente extraordinario, incluso antes de que ocurra el fútbol, ¿no? Cuando un locutor dice, un locutor de radio que tiene que hacer una composición de lugar y dice, los equipos han salido a la cancha, en la tribuna de sol ondean las banderolas, se oyen las trompetas de la guerra y se han soltado algunas palomas en el estadio como un símbolo acaso innecesario, porque lo que vendrá a continuación será la guerra. Y los capitanes se unen en el círculo central, intercambian banderines y se dan la mano, unidos por unos segundos, se separarán para convertirse en terribles enemigos durante los próximos 90 minutos y lo que se digne compensar el árbitro. Entonces, no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada y ya estamos vibrando de emoción y eso lo necesitamos, o sea, necesitamos que las cosas sean contadas, que sean dichas para que valgan. Entonces, pues para mí, como muy bien dijo Eduardo, es algo inseparable. De algo, pero la primera pregunta fue ¿qué te enseñó el fútbol? Y Eduardo, dijiste integrarte, perder, y me faltó una o no me... No, me parece que me faltó a mí. Ah, bien. Pero me enseñó algunas más. Bueno, está bien. Perdoname, pero si me acordás te lo digo. Vos. Sí, yo quería preguntarle si notaron, o capaz que no lo notaron, que en esto, por ejemplo, puntualmente con vos, Eduardo, que antiguamente había un programa que Alejandro Posilla, que veía tus cuentos y demás, y hoy una generación quizá posterior, es como que se siguió haciendo lo mismo en el programa de ¿sí? Donde Kuznetsov, vos vas, cuentos o ibas y leías, ¿sí? Si vieron eso que el mismo cuento lo lee una persona de 60 años o lo puede leer uno de 20 y hay un punto de encuentro entre las dos personas, como si se conocieran de toda la vida. Yo me puedo sentar, hoy tengo 40, pero cuando tenía 20 y leía tus cuentos, me podía sentar o cruzar con una persona de 50, 60 años y hablar de esos cuentos. Es como que se unen generaciones a través de esto que es el fútbol y la literatura. Nada, preguntar si habían observado. Mirá, yo creo que eso sucede en general con así como el fútbol es un punto de encuentro, la literatura es otro. Y es maravilloso que suceda. Vos fíjate, vos hablas de un acercamiento entre edades diversas. Y a veces te pasa geográficamente, en el sentido de, suponete, a veces me toca viajar y hablar de libros en países muy distantes y digo, ¿qué pueden haber entendido de lo que yo escribo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires donde vivo? Y sí se entiende, y eso me asombra a mí en tanto el que lo escribió, suponete. Pero creo que es esa, digamos, la literatura destila humanidad en el fondo, y ahí es donde vos te encontrás y te aproximas a los otros. Me parece que en esa humanidad compartida, así de profundo es, creo. Bueno, han pasado 90 minutos de fútbol y literatura, hemos salido empatados, ¿no? ¿Cierto? Un empate. Un triple empate. Y les propongo un aplauso para los dos.